Una fábrica italiana construye un legendario coche deportivo. Se construye casi por completo a mano. Carrocería, pintura, montaje y un voluminoso motor de 12 cilindros. No hay nada mejor que un motor de 12 cilindros, su sonido, su potencia. Todo ese trabajo tiene finalmente su recompensa cuando un conductor se pone al volante. El Lamborghini Murciélago SV es el Lamborghini más extremo y más veloz que hemos construido hasta la fecha. Murciélago. Murciélago. Murciélago, el mejor. Para construir el Lamborghini Murciélago SV se necesita una megafactoría. Megafactorías. Lamborghini. Existen varios fabricantes de coches superdeportivos en el mundo. Pero Lamborghini considera que sus coches destacan sobre todos los demás. Los Lamborghini siempre tienen que ser extremos, indómitos e italianos. Son más ruidosos, son más grandes, y su diseño es más nítido que el de sus competidores. Nuestros coches siempre serán los chicos malos de la industria de los coches deportivos. Rara vez podemos ver esos coches superdeportivos en las carreteras de cualquier parte del mundo, excepto cerca de la localidad de Santa Agata Bolognese, Italia, a unos 32 kilómetros al norte de la ciudad de Bolonia. En esta comunidad dedicada a la agricultura se encuentra la Automobili Lamborghini SPA, la fábrica que lleva construyendo superdeportivos legendarios desde 1963. En 2008, esta factoría produjo la cifra récord de 2.430 vehículos. Casi 1.800 correspondían al modelo más vendido de la empresa, el Gallardo. Pero más de 630 correspondían al modelo emblemático de la compañía, el Murciélago. Un periodista automovilístico calificó la potencia del Murciélago como apocalíptica. De 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos. Una velocidad máxima de 340 km por hora. Su potencia la genera un motor V12 de 640 caballos de potencia, dotado con un sistema de tracción integral que proporciona una extraordinaria maniobrabilidad. Y esa potencia genera más velocidad porque el vehículo pesa menos. La mayor parte de su carrocería es de fibra de carbono de peso ligero. Es uno de los supercoches más rápidos del mundo. Pero ahora, Lamborghini lo ha mejorado con una nueva versión, el Murciélago SV. SV significa superveloce, que en español quiere decir superveloz. El SV es súper rápido, debido a que tiene 30 caballos más de potencia y 100 kilos menos de peso. Ha sufrido también varias modificaciones mecánicas y estéticas. La fábrica está produciendo un número limitado de estos vehículos. Solo construiremos 350 Murciélagos SV, porque así aumenta la exclusividad de este coche. El precio de esa exclusividad es alto. El Murciélago SV cuesta 300.000 euros. Así que ahora los trabajadores de la línea de montaje del Murciélago deben construir el SV, además de las versiones estándar, coupé y roadster. Y amén de todo ello, cada vehículo se construye a medida para el cliente que lo ha solicitado. Los coches producidos en masa pueden tener 100 o más estaciones de montaje. La línea de montaje del Murciélago tiene solo 14. Cada trabajador de la línea debe memorizar una complicada secuencia de trabajo de 2 horas y media para su estación. Las personas que trabajan en el Murciélago son básicamente nuestros mejores especialistas. En la planta de producción trabajan cerca de 130 personas. En las líneas de montaje. En el taller de tapicería, donde el tapizado del Murciélago se confecciona a mano. Y en la línea de montaje del motor, donde el motor del coche se instala también a mano.
En la línea de montaje del motor, 8 técnicos que trabajan en 8 estaciones proporcionarán al murciélago SV sus 670 caballos de potencia. Se tarda 12 horas en construir un motor. Todos los murciélagos son propulsados por un motor V12 de 6,5 litros. Para los conductores profesionales, las ventajas de un motor de 12 cilindros son obvias. Yo prefiero el 12 cilindros porque tiene la mejor torsión y la mayor potencia posibles. El corazón del motor es el cárter. Tiene 2 bloques de 6 cilindros que contienen 12 pistones. Pero para poder instalar el cárter, primero es necesario girar el bloque de motor y retirar la parte inferior. Una vez instalado el cárter, es hora de preparar los cilindros para colocar los pistones. Primero se lubrican los pistones. Luego se engrasa cada pistón y se inserta en su anillo. El pistón debe quedar perfectamente encajado en el interior del cilindro. Hay que tener cuidado de no arañar los cilindros con los bordes de la cabeza del pistón. Por eso se utiliza una guía metálica cilíndrica y un émbolo para colocar suavemente los pistones. Más adelante en la línea de montaje se coloca una junta de metal y silicona sobre cilindros. Ya está todo preparado para instalar las cabezas de los cilindros. Estas sostienen las 4 válvulas por cilindro que permitirán el paso de aire y combustible a los mismos y la evacuación de los gases. Después se atornillan las cabezas de los cilindros. El colector de admisión es uno de los principales responsables de que el motor del SV genere 30 caballos más de potencia. El colector se ha rediseñado para que permita más entrada de aire y combustible que el motor del murciélago estándar. Los colectores de escape son las últimas piezas importantes en instalarse. Ahora el motor está totalmente montado y listo para probar. Antes de instalar el motor en el coche, debe probarse su eficiencia en la cámara de pruebas. Aquí dentro, el motor es una especie de enorme corazón mecánico conectado a un soporte vital provisional. Los tubos azules suministrarán aire al colector de admisión del motor. Los tubos plateados expulsarán los gases del motor al exterior de la fábrica. La primera vez que se arranca el potente V12 no se hace con una llave, sino con el simple clic de un ratón. El motor es sometido a una serie de pruebas controladas por ordenador, que duran 2 horas. Las pruebas sirven para comprobar las conexiones mecánicas del motor, sus cierres y su resistencia al calor. Durante la prueba, el motor alcanza una temperatura de 850 grados centígrados. Una vez enfriado, el motor se une a la caja de cambios de 6 velocidades, a la caja de engranajes y al eje de transmisión, formando el tren de transmisión. El motor de producción más potente en la historia de Lamborghini está terminado. Solo 6 horas antes de que se necesite en la línea de montaje principal para su instalación. El Lamborghini Murciélago de 12 cilindros está propulsado por un motor que lo convierte en uno de los coches más rápidos del mundo. Pero cada coche deportivo que sale de esta fábrica italiana debe su existencia a un artefacto tan lento como un tractor agrícola y a un ambicioso hombre llamado Ferruccio Lamborghini. Bueno, Ferruccio Lamborghini era prácticamente un agricultor.
A mediados de la década de 1950, aquel agricultor había creado un imperio industrial fabricando tractores agrícolas. Con su fortuna, Ferruccio Lamborghini adquirió un Ferrari. Pero el señor Lamborghini se veía a menudo obligado a reparar el embrague de su Ferrari. Pidió al mecánico de sus tractores que echase un vistazo al problema y descubrió que su Ferrari utilizaba el mismo embrague que su tractor. Estaban instalando piezas de tractor en su precioso Ferrari. Poco después, Ferruccio Lamborghini planteó a Enzo Ferrari el problema que existía con el embrague. Ferrari le dijo: tú eres agricultor, sigue conduciendo tus tractores y no te quejes de mis coches. La respuesta de Enzo Ferrari suscitó una feroz rivalidad italiana. A Ferruccio Lamborghini le disgustó mucho la respuesta que obtuvo y le dijo a Ferrari: te voy a demostrar cómo se construye un coche deportivo. En 1963, Ferruccio Lamborghini había construido una nueva fábrica y estaba fabricando su primer coche, el 350 GT. Tenía un motor de 12 cilindros con 280 caballos de potencia. En 1966, Lamborghini sacó al mercado lo que algunos consideran el primer supercoche de la historia, el Miura. Su motor de 12 cilindros fue desplazado a la parte central trasera para mejorar la maniobrabilidad. Ferruccio Lamborghini reinventó la industria del coche superdeportivo con el Miura. Era un marcador de tendencias, un auténtico marcador de tendencias. Ferruccio Lamborghini quería continuar la senda del Miura fabricando un coche completamente nuevo. Pero antes de poder ver el nacimiento de su nuevo vehículo, en 1972 vendió su empresa, debido a dificultades financieras en su negocio de tractores y a la crisis petrolífera de la OPEC. 2 años después, en 1974, el coche que Ferruccio Lamborghini había concebido salió al mercado. Se llamó el Countach. El aspecto del coche era tan brutal, tan agresivo que fue fantástico. Marcó el debut de las famosas puertas de tijera de Lamborghini. El Countach fue sustituido por el Diablo en 1990. En 1998, Lamborghini fue adquirida por Audi. El primer coche en salir al mercado con el nuevo propietario fue el Murciélago. Bajo la capa de pintura del vehículo hay algo con lo que Ferruccio Lamborghini nunca tuvo la oportunidad de trabajar: fibra de carbono. Toda la carrocería está hecha de fibra de carbono, excepto el techo y las puertas, que son de acero. Pintar la carrocería de fibra de carbono del Murciélago no es tarea fácil. Con 2 líneas de producción que ocupan la mayor parte del espacio, la fábrica no tiene cabida para un taller de pintura. Por lo que las piezas sin pintar de la carrocería se envían a 35 kilómetros de distancia, a la localidad de Mirandola. Autocarrocería Imperiale ha pintado muchos modelos de Lamborghini desde principios de los años 70. Todas las piezas de fibra de carbono de la carrocería deben lijarse para que su superficie quede más áspera y la pintura pueda adherirse. El proceso de lijado sirve también para eliminar cualquier imperfección que pueda tener la superficie de fibra de carbono. Antes de pintarse, el coche debe ser imprimado. Se pinta totalmente a mano. Al pintarse solamente 2,7 vehículos de este tipo al día, no hay volumen suficiente que justifique el gasto y el tiempo que conllevaría utilizar robots de pintura. La imprimación es de color beige y se aplican 2 capas. La pintura se cura durante 2 horas en una cámara a una temperatura de 70 grados. Cuando la imprimación se ha secado, se humedece la superficie con un disolvente especial que ayuda a detectar pequeños defectos que solamente ven los ojos de los especialistas. Una vez detectados, los técnicos los eliminan lijándolos. Ahora, el coche está listo para pintar. La aplicación de la capa de pintura es un trabajo de 2 hombres. Un pintor pinta la parte interior de las piezas de la carrocería, por ejemplo, el lado interior de las puertas.
El otro pintor pinta el lado exterior, el lado externo de las puertas. Existe una buena razón para ello. No hay dos pintores que pinten exactamente igual. Aunque hayan sido entrenados para pintar del mismo modo, cada pintor tiene sutiles variaciones en su técnica. El producto final solamente parecerá inmaculado si una superficie ha sido pintada con la misma técnica y por el mismo pintor durante el proceso de pintado. Ello significa que cuando hay que pintar el exterior de la pieza principal de la carrocería, el trabajo puede hacerlo solamente un hombre. La pintura se aplica en 2 o 3 capas, dependiendo del color. Se necesitan hasta 15 litros de pintura para dar al coche su color. La pintura se aplica de arriba a abajo, empezando por el techo y pasando luego a los lados. Se tarda unas 12 horas en aplicar la capa de pintura. Cuando la capa definitiva se ha secado, se aplica al vehículo la capa transparente protectora. Incluso a la fibra de carbono sin pintar se le aplica una capa transparente para protegerla contra los elementos. La última fase del proceso de pintado es el pulido. Más de 50 horas de pulido aseguran que esta tonalidad anaranjada no tenga nunca la textura de una naranja. Se necesitan alrededor de 250 horas de pintado a mano para pintar el murciélago de cualquier color, incluido el blanco. Ahora la carrocería pintada está lista para regresar a la megafactoría de Lamborghini en Santa Ágata, donde pasará a la línea de montaje principal. El Lamborghini murciélago entra en la línea de montaje principal. Bajo el plástico, resulta difícil saber si esta carrocería pertenece a un murciélago coupé estándar o a la edición limitada SV. Cuando se retira el plástico, queda al descubierto la señal de identidad del coche. Es un modelo SV. En la parte delantera del coche hemos perforado las superficies para producir un impacto visual totalmente distinto. Es solo una de decenas de diferencias importantes en la superficie y bajo la superficie que se harán visibles durante el proceso de montaje. Las diferencias no son solo superficiales, son también funcionales. Con un vehículo menos pesado y más potente, los ingenieros querían también canalizar el flujo de aire a través del coche para incrementar la fuerza descendente. El aire debe empujar el vehículo hacia abajo. De lo contrario, se corre el riesgo de construir un avión en vez de un coche. La ingeniería que se necesitó para mejorar el flujo de aire tuvo un impacto directo en el diseño estético del vehículo. Cada diseñador debe saber cómo funciona exactamente el flujo de aire. Tenemos que conseguir que el aire entre y salga del coche suavemente. Es muy importante para su rendimiento. Si nos fijamos, por ejemplo, en el retrovisor, comprobaremos que cada detalle está diseñado para reducir el coeficiente de arrastre. En la parte trasera tenemos un capó de motor bastante grande, con una gran salida de aire. Es para reducir la temperatura del compartimento del motor. La aleta trasera aumenta la fuerza descendente. La idea que los ingenieros y los diseñadores tienen del SV tiene que plasmarse en la línea de montaje. Menos de 30 personas en todo el mundo pueden presumir de saber ensamblar esa especie de toro salvaje que es un murciélago. Somos muy pocas personas las que estamos aquí construyendo un coche que tiene que cumplir con todos los requisitos de calidad que exige un vehículo especial. Al final solo construimos unos cuantos coches al mes, pero con un nivel muy alto. Las 14 estaciones de la línea de montaje están divididas en 2 filas. El SV inicia ahora un recorrido de 5 días a lo largo de la línea de montaje. En la estación 1, un técnico instala 2 radiadores para la refrigeración líquida del motor.
Entonces, se aplica material absorbente acústico por todo el interior del vehículo para reducir el ruido de carretera y de motor. Posteriormente se instala la pequeña ventana trasera utilizando pegamento de silicona. Finalmente, la estación 1 es también donde se adjudica al coche su identidad o número de serie. Un ordenador programa la máquina grabadora que acuña el número de serie en el bastidor del coche. Los 4 últimos dígitos indican el número de producción del murciélago. Este vehículo es solamente el murciélago 3765 producido desde 2001. En la cara y sofisticada industria de los coches superdeportivos, la producción en masa no forma parte del modelo de negocio de Lamborghini. Lo importante no es el volumen, sino los beneficios y las emociones que estamos proporcionando a nuestros clientes. Exactamente 3 horas y 10 minutos después del inicio del proceso en la estación 1, es hora de trasladar todos los coches a la siguiente estación. El movimiento comienza cuando un coche terminado se saca de la línea, dejando espacio para que los demás vehículos avancen. Entonces, los operarios trasladan los coches a la siguiente estación a mano. Digamos que el coche tiene 650 caballos de potencia. Con los trabajadores empujándolo debe alcanzar los 680. Así que tiene 30 caballos más de potencia cuando los trabajadores lo empujan. El Lamborghini Murciélago pasa a la estación 2, que los trabajadores han apodado con un nombre especial. A esta sección la llamamos el asador, porque digamos que nos recuerda a una barbacoa. Y es porque nos permite rotar un vehículo 90 grados, más o menos. La rotación permite que el sistema de trabajo sea muy ergonómico. Con el coche recostado, los técnicos instalan una chapa anticalórica que protege la cabina del calor del tren de transmisión. Se instalan las tuberías del freno. Es también ahora cuando un técnico instala el primer componente del tren de transmisión, el diferencial delantero. El diferencial delantero absorbe la potencia que distribuye la caja de engranajes y la transmite a las ruedas delanteras. Cada murciélago tiene sistema de tracción integral por una buena razón. Cuando un motor genera tanta potencia, el principal problema es ser capaz de utilizar toda esa potencia en la calle. El sistema de tracción integral transmite la potencia a las ruedas delanteras o a las traseras dependiendo de dónde se necesite. Cuando aceleras, es importante tener torsión en la parte trasera, porque cargas el peso atrás. Cuando frenas o llegas a una curva, normalmente cargas el peso en la parte delantera y debes tener la capacidad de transmitir la torsión a la parte delantera. Una vez instalado el diferencial delantero, el coche se coloca en posición horizontal para instalar los ejes delanteros. Cuando el coche pasa a la estación 3, un amasijo de cables se distribuye por todo el vehículo para habilitar sus sistemas eléctricos. Mientras un técnico brega con el sistema eléctrico, otro instala el depósito de gasolina de 100 litros. El murciélago recorre 5,5 kilómetros por litro en autopista. Frente al depósito de gasolina, en el lado izquierdo, se instala el depósito de aceite del cárter seco. En el interior del vehículo, un técnico comienza la instalación de la columna de dirección, incluidas las levas de cambio que utilizará el conductor para manejar la transmisión de 6 velocidades.
Cuando el coche pasa a la estación 4, se le coloca una pieza funcional de carrocería, el zócalo del lado del conductor. El zócalo envía el aire a un lado del vehículo, donde enfría el radiador del aceite. La estación 5 es donde se concluye la instalación de la parte frontal de la carrocería. Primero, el técnico coloca el capó delantero. Debido a que el voluminoso motor ocupa toda la parte trasera del coche, este es todo el espacio con que cuenta el vehículo para el equipaje. Si necesitas espacio, creo que será mejor que te compres un Bentley. Bajo la lona protectora, en el capó del equipaje, el famoso logotipo del toro. El logotipo es tan querido y preciado que se conserva bajo llave hasta que está listo para ser instalado. Al constituir un icono y un símbolo de esta empresa, es un objeto muy preciado, así que intentamos cuidar mucho estos símbolos emblemáticos. El logotipo del toro fue escogido por Ferruccio Lamborghini porque su signo astral era Tauro y el símbolo de ese signo es el toro. La fábrica ha bautizado a muchos de sus coches con nombres de toros de lidia, como el Miura, el Diablo, el Gallardo y el Murciélago. El famoso logotipo del toro se fija en una zona de premontaje al capó delantero por medio de tornillos y cola de montaje. Una vez instalado el compartimento de equipaje, se añade al SUV un nuevo componente esencial, el paragolpes delantero. El paragolpes delantero de fibra de carbono del SUV lleva incorporado un spoiler, que es la primera parte del coche que entra en contacto con el aire. El spoiler delantero aumenta la fuerza de adherencia a medida que el coche avanza velozmente. Finalmente, se añaden al vehículo las luces delanteras. La tapicería del murciélago se compone de más de 70 partes. Y todas ellas se tapizan en la sellería, que en italiano significa guarnicionería, en una zona anexa a la línea de montaje. El trabajo se realiza casi por completo a mano. 25 artesanos cortan, hilvanan, pegan, cosen y estiran el material de asientos tapizados, paneles de instrumentos y decenas de otras partes. Los modelos de murciélago van tapizados habitualmente en piel. Pero la piel representa solo la mitad del material que se emplea en la sellería. La otra mitad incluye un tejido de alta tecnología llamado alcántara. Algunos clientes solicitan expresamente que sus coches vayan tapizados en alcántara porque pesa un 30% menos que la piel. El alcántara es un material más extremo para este tipo de coche. El tejido viene envuelto en grandes rollos. Para cada vehículo se corta una pieza de unos 7 metros cuadrados. El tejido se coloca en una máquina cortadora computerizada. El ordenador proyecta entonces el patrón de las partes a tapizar. Seguidamente, la máquina usa una cuchilla de metal para cortar con precisión todas las piezas. Cinco minutos después, 70 piezas de alcántara están listas para ser colocadas. El salpicadero del SUV va tapizado mitad en alcántara y mitad en piel. La mitad en piel es necesaria para ajustarse a las especificaciones del airbag del pasajero. El tapizado del panel de instrumentación híbrido se inicia cosiendo juntos el tejido alcántara y la piel.
Un operario aplica cola al armazón del salpicadero y al tejido. Seguidamente, el operario se enfrenta a la lucha que supone forrar el armazón con el tejido. Cualquier pliegue, burbuja o detalle que no ajuste a la perfección es inaceptable. El problema es que la piel y el tejido alcántara requieren un tratamiento distinto. La piel se puede manipular con calor y presión térmica. Pero el alcántara requiere vapor para ajustarse a la perfección. Cuando la lucha para ajustar la piel y el alcántara resulta finalmente victoriosa, el panel de instrumentación se deposita en un carro de transporte preparado para su montaje en un murciélago SV. Se procede entonces a la instalación del salpicadero en la sección 6. Mientras tanto, varias secciones de montaje dependen de las partes suministradas desde las zonas de premontaje anexas a la línea principal. Aquí, los frenos cerámicos de carbono se ensamblan justo a tiempo para su instalación. Dichos frenos se montan en la sección 7. Es en esta misma sección donde el coche recibe uno de sus componentes más peculiares de refrigeración del motor. Rejillas de ventilación laterales que se abren automáticamente dependiendo de la temperatura del agua del motor y de la temperatura exterior del aire. Las rejillas se accionan mediante motores eléctricos que los técnicos instalan y prueban. Después de la sección 7, el coche ha recorrido la mitad de la línea de montaje. A partir de ahí pasa a la segunda mitad de la línea, donde se monta el enorme tren motriz. Deslizar el tren motriz en el interior del Lamborghini es una operación fascinante porque básicamente estás colocando el corazón del vehículo. En la megafactoría de Lamborghini de Santa Agata, en Italia, el murciélago SV se encuentra en el ecuador de la línea de montaje. Ahora, en la sección 8, tiene lugar la operación más crítica de la línea de montaje del murciélago, la instalación del enorme tren motriz. El motor se monta con la caja de cambios por delante, en una posición que los ingenieros llaman longitudinal posterior o LP. Esta posición ayuda a distribuir el peso del motor más equitativamente, mejorando con ello su maniobrabilidad. La colocación del tren motriz es uno de los aspectos exclusivos del Lamborghini. Es una operación en la que colocamos el motor en una posición longitudinal en la parte central del coche. Solo dos técnicos llevan a cabo el montaje. Uno guía el motor hacia el coche, mientras el otro prepara el interior del habitáculo del motor. Ahora ha llegado el momento de situar el tren motriz en su posición longitudinal posterior. La operación de colocar el motor lleva menos de 2 minutos. Sin embargo, la conexión de todas las uniones mecánicas, los tubos y los sistemas electrónicos se demora más de 2 horas. Una vez montado el tren motriz, los técnicos pueden conectarlo al diferencial delantero. Cuando el SV sale de la sección 8, lleva un motor de 670 caballos, una caja de cambios de 6 velocidades y el sistema de tracción integral en posición. En la siguiente sección es donde el coche recibe la mayoría de sus cristales. Primero, un técnico aplica una tira de silicona de sellar en el limpiaparabrisas. Seguidamente, este se coloca en el vehículo sirviéndose de unas ventosas.
Un sellado adicional completa la operación. El vehículo pasa entonces a la sección 10, donde se instalan las partes interiores adicionales. En la sección 11, se procede al montaje de los asientos. Es aquí donde los técnicos montan uno de los componentes más distintivos del murciélago, las famosas puertas de tijera. Los técnicos montan las puertas de tijera atornillando una bisagra a la carrocería. Y conectando posteriormente un montante de elevación hidráulico. Aparte de permitir una entrada y salida del coche espectacularmente llamativas, los conductores encuentran una utilidad más práctica a las puertas de tijera: mejorar la visibilidad trasera. En realidad fui yo mismo el inventor del sistema de sentarse en el vano de la puerta para poder maniobrar marcha atrás sin dañar el coche. Desde el interior no hay prácticamente visibilidad. Sin embargo, sentado en el vano, disfrutas de una visibilidad completa del vehículo y puedes realizar cualquier maniobra sin dificultad. Sección 12. Este superdeportivo está ya casi listo para rodar. Las ruedas del coche son un elemento muy significativo, muy importante. Son las que dan el toque final al vehículo. Las llantas del SUV son un 16% más ligeras que las del modelo estándar del murciélago. Suponen un ahorro de 8 kilos de peso, contribuyendo así a la reducción de peso de 100 kilos en total del SUV. El diseño de las llantas se realiza en la factoría italiana de Santa Agata. Sin embargo, la fabricación se lleva a cabo al otro lado del océano, en la factoría de Alcoa ubicada en la ciudad estadounidense de Ohio, Cleveland. Las llantas se fabrican enteramente con aluminio ligero, pero el proceso de fabricación las hace aún más ligeras. Las llantas de aleación del murciélago SUV se forjan, un proceso inventado por Alcoa en 1948. Mediante el forjado, el aluminio no se somete a un proceso de fundición. En vez de eso, se estampa por medio de un molde. Con el forjado se obtiene una llanta más ligera y resistente que con el fundido, ya que el material presenta menos imperfecciones internas. Esto nos permite realizar una sección transversal más fina y obtener una pieza más ligera con las mismas propiedades mecánicas. El proceso se inicia con lo que parecen unos troncos de aluminio. Después, una radial de acero que gira 450 revoluciones por minuto secciona el aluminio en piezas de 45 kilogramos llamadas cilindros de extrusión. Estas piezas se convertirán finalmente en las llantas del Lamborghini. Acto seguido, se introducen los cilindros en un horno. Los cilindros se calientan a una temperatura superior a los 450 grados centígrados. Dicho calor ablanda el aluminio para que pueda ser forjado. Un brazo recoge los cilindros calentados y los coloca en el primero de 3 moldes de acero. El molde se rocía con aceite lubricante que arde a consecuencia del calor. El lubricante evita que el aluminio se adhiera al molde de acero. Entonces, se ejerce desde arriba una presión de 4,5 millones de kilogramos, dando al aluminio una forma parecida a la de una rueda. El aluminio pasa entonces a un segundo molde para refinar aún más su forma, aplicándole otros 4,5 millones de kilogramos de presión. Y finalmente, a un tercer molde con menor presión, en el que se le añaden detalles adicionales y se perfora el anillo central. El proceso de forjado ha concluido. Sin embargo, en este momento las llantas apenas se asemejan a las que vemos en un coche superdeportivo, puesto que aún no han pasado por el proceso de mecanizado. Alcoa envía las llantas del murciélago SUV a 20 kilómetros de allí, al centro de mecanizado KMS situado en Middleburg Heights, Ohio. Es aquí donde se labra sobre la llanta el distintivo diseño de 5 dobles radios. Los técnicos programan el ordenador para realizar el corte en el aluminio. Entonces las llantas se introducen en una fresadora.
La máquina usa brocas de carburo para labrar el aluminio. Primero se perforan los 5 orificios para las tuercas de sujeción. Después se labran en la llanta los 5 dobles radios. La fresadora invierte 45 minutos en mecanizar los 20 centímetros de fondo de las ruedas delanteras y 90 minutos en mecanizar los 33 centímetros de fondo de las ruedas traseras. Las llantas acabadas salen de la fresadora labradas a partir de una sola pieza de aluminio que comenzó siendo un simple cilindro. No contiene ni una sola soldadura o tornillo de unión. Forma una única pieza que sirve para ahorrar peso. La rueda trasera es muy ligera, pesa solo 12,3 kilos. La rueda delantera es aún más liviana, con un peso de 8,9 kilos. Alcoa se encarga también de pintar las llantas de negro antes de enviarlas a Lamborghini. Una vez de regreso a la línea principal de montaje de Santa Agata en Italia, un técnico monta las ruedas del Murciélago SV. Ahora el coche está casi listo para rodar. El Lamborghini Murciélago SV tiene ya sus ruedas y está preparado para sostenerse por sí mismo por primera vez. Una vez en el suelo, un técnico monta la dirección del coche. Luego añade un elemento vital de la seguridad, el airbag del conductor. Muchos coches con motor delantero dependen parcialmente del motor para absorber un posible impacto frontal, pero el motor del Murciélago está ubicado detrás del conductor, de modo que el vehículo depende del chasis y del airbag del conductor para absorber cualquier impacto frontal. El airbag ya está en su sitio y se comprueba el acoplamiento de la dirección. Funciona. Ahora, cuando se empuja el coche, rueda libremente. Sección 13. El coche recibe la mayoría de sus fluidos, incluyendo el fluido de la transmisión y 5 litros de aceite. Es en esta sección donde se coloca a la versión SV su capó especial de fibra de carbono. Ahora los técnicos montan el conjunto del alerón trasero, incorporando al SV uno de los elementos distintivos que lo distinguen del modelo estándar de Murciélago. La diferencia es tanto visual como funcional. El alerón trasero permite un incremento de la fuerza de adherencia de unos 180 kilos en la parte trasera del coche. El conjunto del alerón trasero es el último componente de envergadura que se monta en el coche. Sección 14. Última parada de la línea de montaje. Se introducen en el depósito del coche cerca de 25 litros de combustible. Pero antes de poner en marcha el SV, unos tubos descienden desde el techo de la sala de montaje. Su función es canalizar los gases y el ruido hacia el exterior de la factoría. Cuando el vehículo se arranca por primera vez, es como si la sangre fluyese por las venas de un ser vivo. Entonces llega el momento de la verdad. Con el motor en marcha, se comprueba el funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Hasta ahora, todo perfecto. Pero ¿cómo rueda el SV? Para comprobarlo, los técnicos someten a cada murciélago a un test de 40 minutos en la cabina de rodaje. Se verifican los frenos, la transmisión y su capacidad para adaptarse a la velocidad. Los técnicos someten al coche a velocidades superiores a los 135 km por hora. Incluso en la cabina de rodaje se perciben los 30 caballos adicionales de potencia del SV. El SV es más potente que el murciélago normal, siente su fuerza interior. Tras pasar por la cabina de rodaje, se efectúa un control de calidad de 2 horas a todos los componentes del vehículo. Entonces el murciélago abandona la factoría y sale a la carretera para efectuar una prueba de rodaje de 60 kilómetros. La fábrica no dispone de una pista de pruebas oficial, así que el rodaje de todos los coches se realiza en la vía pública.
Hay que tener muy presente que el resto de vehículos que circulan por la vía pública no son Lamborghinis. Los pilotos de pruebas tienen un dicho: todo Lamborghini sale de fábrica con dos problemas, el límite de velocidad y la policía. Mantenemos buenas relaciones con la policía que patrulla por los alrededores de la fábrica. Pero en cualquier caso debemos respetar las normas de circulación. Más de 3 décadas después de vender su fábrica, la visión de Ferruccio Lamborghini de unos superdeportivos extremos y exclusivos sigue presente en los coches que llevan su nombre. Ferruccio Lamborghini era una persona muy impulsiva y exigente. Nuestros coches actuales siguen siendo un reflejo de su carácter, temperamento y personalidad, que eran muy fuertes. Viernes por la tarde. Al acercarse las 5 en punto de la tarde, la sirena señala el final de un turno y el final de una semana de arduo trabajo. Estas personas ponen el corazón en su trabajo. Es lo que le confiere la máxima calidad. Es así como fabricamos ese monstruo, que es el murciélago SV. Con la única ayuda de las manos, los operarios de la fábrica montan solo unas pocas unidades al día, pero el fruto de su trabajo es conocido en el mundo entero como uno de los coches deportivos más extremos que circulan hoy día por las carreteras. Murciélago. Murciélago. Murciélago soberbio. Este es mi murciélago. Automobili Lamborghini SPA en Bolonia, Italia, es una verdadera megafactoría.